que Dios nos da de poder estar en su casa. Amén. Y sobre todas las cosas adorar al único Dios verdadero, al Dios grande, al Dios que nunca ha perdido una batalla. Dios sigue siendo bueno, sigue siendo poderoso, y creo firmemente, se me pone el tema por favor de este día, aleluya, se lo voy a agradecer. Yo creo que Dios está haciendo cosas maravillosas, cosas grandes, con sujetos poco probables. Nosotros, usted y yo, éramos los últimos, quizá capacitados, pero Dios escogió a los mil de la tierra, los menospreciados, para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Como nosotros no sabemos nada, estamos en la mano de Dios, entonces Dios nos está usando como un útil instrumento para su gloria. Y yo creo que eso es digno de gloria, alabanza, doy gracias al Eterno por los ministerios, por la gente que valientemente ha entendido en el 2026 que lo que ellos tienen no es de ellos, sino de Dios para edificación de la iglesia. Amén. Quiero bendecir de manera especial a cada uno de ustedes, cada uno de las mujeres, los niños, las damas, los caballeros, que en estos tiempos de crisis que vive el mundo se atreven todavía a decirle al Señor: estoy a tu disposición. Amén. Dios es bueno, y nuestro tema de este día: no te desconectes del cielo. Yo creo que mi hermana Joanny resumía, y mi hermana Librada, durante la adoración, y cada uno de los que me antecedió en este altar, creo que confirmaban el mensaje del Señor, porque por medio de la oración es que todas las cosas son posibles. El domingo pasado estuvimos hablando, conéctate, y ahora el tiempo es no te desconectes, porque si nos desconectamos del cielo estamos perdidos. Yo creo que la adversidad nosotros no lo hemos entendido muchas veces como es, y la adversidad viene a nuestra vida con propósito cuando es en Dios para bendecirnos. La adversidad viene a mantener nuestro ego subordinado. El ego, porque un ego inflado no te permite escuchar la voz de Dios. Y la adversidad muchas veces Dios la provoca para mantener tu ego bajo control. Porque el ego es lo que lleva al hombre a la ruina. La adversidad viene muchas veces a que nosotros sometamos a prueba lo que creemos que somos para descubrir lo que verdaderamente somos. Ahí viene la adversidad, y vemos cómo hombres, mujeres a través de la historia vivieron adversidades. Cada uno de ellos vivió diferente adversidad, y la diferencia entre uno y otro, ¿usted sabe cuál fue? Que en medio de la adversidad unos se resintieron contra Dios, otros le reclamaron a Dios, otros se desconectaron de Dios, pero hubieron hombres y mujeres que en medio de su adversidad entendieron que en vez de desconectarse de Dios, tenían que conectarse con Él. ¿Alguien está aquí? Y esa fue la diferencia, porque cuando tú vas a 1 Samuel en su capítulo 30, en el verso 3 y 6, dice: vino pues David con lo suyo a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. No importa que lloren. Las dos mujeres de David, Aionía, Eserista, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y escuche esto: y David se angustió. Diga conmigo, se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se desconectó de Jehová. ¿Eso es lo que dice? Mas David, ¿qué hizo? Se conectó con el cielo. Y normalmente ahí es que está nuestro mayor problema, porque en medio de la adversidad creemos que Dios solamente nos da el abrazo cuando hacemos algo
nuestro ego se hiere porque tenemos una perspectiva de nosotros más allá de la que Dios tiene. Y nosotros debemos entender que estamos aquí y vamos a cometer errores porque no somos ángeles que tenemos alas. Pero en medio de tu adversidad, en medio de tu prueba, en medio de tu angustia, no te desconectes de Dios. Amén. Porque la única garantía que tú tienes de salir se llama conectándote con el cielo. Ve un hombre como Moisés, adversidad, desde que nació Éxodo capítulo 2, versos 2 y 4, y la que concibió dio a luz un hijo, viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Saben qué está diciendo que era hermoso? El mismo Moisés. A veces tú tienes que dar tu elogio. A veces tú tienes que decirle que linda está la hija de papá. Porque nadie lo va a dar. El leproso sabía que nadie lo iba a llevar a Jesús. A veces necesitamos eso nosotros. Y dice, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó un arquillo de junco y lo calemateó con asfalto hebrea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso de lejos para ver cómo iba a morir Moisés. Tú sabes la gente que tiene años esperando ver cómo tú vas a morir, y tú te mantienes firme, tú te mantienes con alta y con baja, pero estás conectada y conectado al cielo. Y eso es lo más importante. Dice que se pusieron a ver cómo Moisés iba a morir, pero todo el mundo sabe cómo terminó la vida de Moisés. En Deuteronomio 34 se le dice, era ese hombre, escuche esto, ese hombre que ustedes ven ahí, que a los 3 meses de nacido empezó la adversidad en él. Dice Deuteronomio 34, 7, era Moisés de edad de 120 años. ¿Cuánto? Cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Este hombre que empieza a coger lucha desde que nació, dice que murió de 120 años y sus ojos no se oscurecieron. Y tengo una batalla con muchos de nosotros, porque el primer objetivo es a lo oculista, y no quiero que nadie me ponga bravo, que tú te lees tranquilo, pero yo creo que hay que pelearla toda primero, hacer un esfuerzo, y después que yo vea que yo no puedo, entonces yo acudo a lo siguiente. Pero no estamos mostrando como tan fácil, y no quiero que usted lleve un espíritu de culpa sobre usted, si usted tiene su gloria a Dios, porque el corazón no lo que Dios está viendo. Pero dice que Moisés era de 120 años y sus ojos no se oscurecieron, ¿verdad? Que su vista estaba 20. Y su vigor, su fuerza estaba entera. Pero ¿qué aconteció con Moisés? Que esa adversidad nunca lo desconectaron de Dios. Nunca. Esos hombres, si vemos a Daniel dice la palabra de Daniel 6:9, firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión, diga conmigo, provisión. Y dice el verso 10, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara, se quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Hay una situación difícil para Daniel, porque es un edicto que nadie puede orar. Y Daniel hace un análisis y dice, pero si me van a matar como quieran, pero si me desconecto del cielo, muero 2 veces, déjame seguir orando. Y Daniel, la presión no lo desconecta de la conexión con el cielo. ¿Alguien me sigue? Amén. Porque hay un pulseo para que tú te desconectes de Dios. Hay hoy un pulseo para que el enemigo arrastrarte lo natural, para que tú no te conectes con el cielo, porque él sabe que la conexión con el cielo es que está tu victoria. La depresión no se va con pastillas, la depresión se va conectándose con el cielo. Los problemas no se resuelven discutiendo, los problemas se resuelven conectados con el cielo. La eternidad se va conectada
¿Alguien está de acuerdo conmigo? Vemos mujeres como Noemí y murió Elimelech, Ruth capítulo 1 verso 3, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Escucha esto, Ruth capítulo 1 verso 5, y murieron también Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué tú me dices a mí? Muchas veces le estamos quejando por cositas, cuando vemos ejemplos bíblicos de mujeres y hombres que tuvieron que batallar con adversidades hasta llegar a la meta. Y dice, entonces, verso 1:6, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. Oiga esto, esta mujer pasa una situación de hambruna, pasa una situación, se mueren sus hijos, se muere su esposo, pero ella no se murió Dios, ni perdió a su Dios. Amén. Yo no sé lo que va a perder, Gloria a Dios. pero tu Dios no se pone bien. Amén. Tu Dios no se ilumina, tu Dios no da bendiciones, tu Dios es Dios por los siglos de los siglos, y eso tiene que darte fuerza para seguir creyendo en Él. Hay una palabra, decía Giovanni, hay una promesa que el enemigo va a pulsar, va a hacer lo imposible para que se aborte lo que ya Dios dijo de ti. Y antes de entrar el mensaje, en la cita central que está en Lucas, capítulo 22, verso 38, tenemos otra mujer que su adversidad no la desconectó. Tenemos a Esther, Esther capítulo 2, verso 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Diga conmigo adversidad. Pero esta adversidad vienen a demostrar quién tú eres. Las pruebas vienen a demostrar de qué material tú estás hecho. Todos estamos viviéndola, uno de una forma, otro de otra, pero nadie es deshonorado. Diga conmigo, nadie es deshonorado. Pero esta misma mujer, en Esther capítulo 4, verso 16 dice: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayudaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, sí perezco, que perezco. Yo fui puesto en este lugar para protección de los míos. Y cuando tú entiendes eso, nada que el diablo haga detiene el propósito que Dios tiene en ti. Esta mujer sabía por qué Dios había colocado en esa posición. Yo no sé si tú sabes por qué Dios te trajo aquí. ¿Por qué los problemas que tú tienes hoy se destaparon hoy y no antes de tu ser cristiano? ¿Por qué el Dios perfecto quita a Bati del trono y coloca a Esther, pero antes de Bati ser quitada, el problema de los judíos no se destapa? Porque ya Dios sabía, tenía el control de todo lo que iba a suceder. Y ella había, antes que se destapara el problema, había colocado una de las de él. Yo estoy seguro y tengo la convicción que lo que tú has vivido y estás viviendo no lo soportaría si no tuviera que lo hacer. Es insostenible hoy en día lo que se vive si no se vive para Cristo. No te desconectes del cielo. Y aquí quiero irme a la cita central que está en Lucas, en su capítulo 2, 22, verso 39. Vamos a leer la palabra de Dios. En Lucas capítulo 22, en el verso 38. Dice la palabra de Dios. Entonces ellos dijeron: Señor,
espada. Y él le dijo: basta. Y saliendo se fue, como solía el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad para que no entren en tentaciones. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Se fue y se arrodilló y oró, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Diga conmigo: Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitirme el honor, el privilegio de cada domingo prestarme los oídos de tus hermanos. Gracias, Señor, de mis hermanos. Gracias, Padre, porque tú no has concedido este alto honor. Yo te pido que tú ministres las vidas que han venido esta mañana, Señor, y nosotros podamos entender que tu palabra es suficiente para sostener. Muchas gracias, Dios mío. Con mucho respeto lo hago ante sus hijos, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. No me hace muy extenso. La nota de Conecte del Cielo. Muchas veces la adversidad viene para reconectarnos del cielo. Nos resentimos con Dios. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me sucede a mí? Si yo soy bueno. Y la palabra se me olvida que dice que no hay nadie bueno, sino uno, que es Dios. Y en medio de la adversidad, muchas veces tratamos inútilmente de resolver por nuestro propio medio nuestro problema. ¿Usted me está siguiendo? Amén. Muchas veces en medio de la adversidad no hemos cansado quizás de orarle a Dios, no hemos cansado de esperar en Dios, y lo que hacemos es lo que hizo Saúl. Saúl tiene una asignación, un mandato, y a Saúl se le olvida y se desespera, y lo que hace es que trata de resolver por su propio medio su problema. Y lo que hizo fue que lo agudizó, porque cuando tú tratas de resolver los problemas fuera de Dios, entonces tú te vas a cansar y vas a terminar frustrado. Y eso aconteció, muchas veces acontece con nosotros, que en medio de la prueba no sabemos esperar en Dios. Notemos algo muy interesante, yo quiero compartirlo con ustedes aquí. En Segunda de Reyes, una historia que conocemos. En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 29, dice la palabra: entonces dijo él a Giezi: ciñe tu lomo y toma mi báculo en tus manos, y ve si alguno te encontrase, no le salude, y si alguno te saludase, no le responda, y pondré mi báculo sobre el niño. Diga conmigo: báculo. Entonces se levantó y siguió a Giezi, había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Escúcheme y sígueme aquí, porque esto es interesante lo que le voy a plantear en esta mañana. Eliseo es un hombre de Dios, pero dice que Dios no le había revelado a Eliseo el problema de esta mujer. Eliseo decide hacer algo normal. Mira, ven, toma mi báculo. Y aconteció una lección para Eliseo que debe servir para nosotros. Porque muchas veces creemos que son las herramientas. Muchas veces creemos que son nuestros dotes. Y dice que él le dio el báculo, pero ¿qué pasó? El niño no despertó. El niño tipifica ministerio. Hay cosas muertas en tu vida que no van a resucitar porque tú hagas esfuerzo, porque tú hagas sino porque tú hagas lo que hizo Eliseo. Escucha, esto es interesante. Cuando lo estaba viendo, me impactó. Dice que Eliseo envía a Giezi, el báculo no funciona, porque no era la manera tuya, era la manera de Dios. Pero dice que en el verso
Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Y dice el verso 33, entonces él, ¿qué hizo? Ay, yo no sé si tú me sigues. Pues a veces creemos que con la puerta abierta que vamos a resolver. Y el profeta le dice algo a la viuda: ciérrate. Hay a veces que hay que cerrarse. Eliseo cree que puede resolver y da una orden: toma bien, si te resuelve. Y Dios le está diciendo: no, eres tú que tienes que hacer tu diligencia. Hermano, el mundo cambió. Hermano, la gente no tenga que usted se puso cara, que usted se puso bravo, oiga, la gente no tenga eso. Cada quien está en lo suyo. Y si usted no transicionó y se piensa que la gente se lo va a esperar, usted está perdiendo su tiempo. El mundo transicionó, el mundo convulsionó. Todos tenemos que hacer nuestra diligencia conectado al cielo. Nadie te va a esperar. La vida no te espera. Y yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero el mundo cambió. Antes cualquiera te ayudaba. Hoy tú te caes, haces un video riéndose de ti. Hoy se pegan a una esquina y lo suben a las redes para hacerlo viral. El mundo cambió. Usted tiene que ir a la manera que van los tiempos. No es que la Biblia ha cambiado, es la maldad del hombre que se ha multiplicado. Y Eliseo, como desconectado, como que no tiene que depender de Dios, y por eso Dios mantiene nuestro ego bajo control. Por eso muchas veces son nuestras adversidades, porque nuestras adversidades nos hacen dependientes de Dios. Nuestro desierto nos hace dependientes de Dios y no de nosotros mismos. Y Eliseo, como un hombre de Dios, piensa que va a resolver desconectado del cielo, pero el cielo le da una lección. Dice que entrando él cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Ahora sí, me conecté al cielo. Mientras estaba en lo natural, el muchacho seguía muerto. Mientras tú sí tratas de resolver tu problema por medio, Ana nos lo dio claro. Ana dijo en 1 Samuel capítulo 2 verso 9: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Te conviene conectarte al cielo. Te conviene ser amigo de Dios. Y Eliseo ahora cierra la puerta. Entonces dice en el verso 34: después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y su mano sobre sus manos, y la suya. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. ¿Cuándo resucitó? Cuando se conectó con el cielo. ¿Cuándo las cosas en ti van a resucitar? ¿Cuánto Ana lo logró? Cuando discutía con Benita, cuando discutía con Ana, con el Cana, Ana lo logró cuando se conectó con el cielo. Ana dijo: yo no voy a llorar más, yo no voy a discutir más. Y yo le di una serie de mensajes a ustedes sobre una transición necesaria. Y te decía que los fariseos una vez disputaron con Jesús, pero que ya hoy Jesús no está disputando con fariseos. Hoy Jesús está con intercesor, como hoy. Que si no transiciona, el mundo te va a dejar. La iglesia avanza, el mundo avanza, y tú sigues en la misma cosa, y nos vamos a quedar. Porque Dios está demandando hoy de hombres y mujeres de carácter firme que le digan al diablo: con mi casa no, con mi familia no. Y dice que el niño en el 35 luego se paseó por la casa y después el niño subió y se tendió nuevamente. El niño estornudó 7 veces. ¿Y qué dijo? Abrió los ojos. Luego de que desconectarse, todo lo que tú estás ganando por un aumento de trabajo, por una promoción espiritual, por una promoción tal y cumplir,
la distancia que entre tu rodilla y el piso. Gloria a Dios. No te desconectes del cielo. David pudo desconectarse. Moisés pudo desconectarse. Esther pudo resentirse. Todos esos hombres que pasaron pudieron resentirse con Dios. Pero sin embargo, lo que hicieron fue, más que conectarse. Durante la prueba pasan algunas cosas que bueno lo que están anotando. Durante la prueba pasan algunas cosas. Número uno, dudamos de Dios. En la prueba llegan dudas. Llegan dudas de saber si verdad, Pastor Marte, que el Dios que me ha prometido es capaz de cumplir. No me diga a mí que usted no ha dudado. No me diga a mí que con lo que estamos viviendo, a usted no le han entrado dudas de que palabras van y palabras vienen, y al parecer la vida sigue igual. Y yo te digo a ti que la vida no sigue igual. Que tú estás avanzando. Que cada día que pasa y tú estás en el reino, tú estás avanzando. Tú estás avanzando, que cree el diablo que tú estás retrocediendo. Porque aquí las cosas son diferentes en lo espiritual. Yo dije, son diferentes. Cuando Agar pensaba que estaba avanzando, estaba retrocediendo. Porque cuando tú abandonas a Dios y piensas que está avanzando, tú estás retrocediendo. Y yo bendigo la vida de ustedes, que con alta, con baja, con angustia, con desánimo, con dolor. Por eso es que siempre defiendo esta iglesia donde quiera que voy. Hablo de forma elogiosa de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque me han mostrado que a ustedes aman a Dios. ¿Por qué? Porque golpeado, herido, como todas están todavía adorando a Dios. Y cuando ella pensaba que avanzaba, retrocedía. Y cuando pensaba que estaba retrocediendo, que el ángel se aparece y dice, devuélvete y ponte sumisa, ahí ella estaba avanzando. Dudamos de Dios, amado, en la prueba, en la adversidad, y no sabemos que la prueba lo que viene es a fortalecer nuestra vida interior si la sabemos manejar. Dudamos. Número dos, culpamos a Dios. Culpamos a Dios. Muchas veces en medio de la adversidad, estas son características de lo que se desconecta. Culpamos a Dios. Número 3, rechazamos la Biblia, que es la fuente más segura y la respuesta a todas nuestras preguntas. Muchas veces rechazamos lo que... No, la Biblia lo dice, pero no se cumple. La Biblia lo dice, yo no sé que lo dice, pero dame resolver por mi propio medio. Número 4, albergamos ira y resentimiento hacia Dios y hacia los hermanos. Esas son características de cuando la adversidad nos desconecta de Dios y de su propósito. Número 5, vivimos con amargura. Hay cosas que son inocultables, que es la alegría y la tristeza. Todo el mundo sabe cuando está alegre y todos saben cuando está triste. Y yo creo que el sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros brinquemos un solo pie. Ser recogido entre millones y millones de personas y decir, Cristo, tú eres de lo mío. Yo creo que eso es digno de ser agradecido. Él dijo, tú eres de lo mío. Desperdiciando nuestra vida en cosas estériles, en medio de la adversidad, en cosas estériles. En medio de la adversidad podemos hacer dos cosas. Diga conmigo, dos cosas: alejarnos o acercarnos a Dios. Tú decides. Pero te digo que si te alejas de Dios, te desconectas del cielo, la cura va a ser peor que la enfermedad. Cuando nos conectamos en medio de la crisis, suceden algunas cosas. Número 1, Dios nos da fe inquebrantable. Cuando nos conectamos con el cielo en medio de la crisis, ¿qué hace Dios? Nos da fe inquebrantable. Ejercita nuestra fe, desarrolla nuestra paciencia. Es que muchas veces somos impacientes, es que muchas veces nuestro ego es muy alto. Y vuelvo al inicio y le digo que Dios, para mantener nuestro ego bajo control, tiene que provocar adversidades.
Porque un ego inflado, ya le dije, no puede escuchar la voz de Dios. Amén. Para usted escuchar a Dios, por eso es que a Saqueo le dice, desciende, está muy alto. Desde la altura tú no puedes verme ni puedes escucharme. Bájate, ponte chiquito y tú me vas a escuchar. Amén. En medio de el proceso, cuando nosotros nos desconectamos del cielo, desarrollamos valentía. Valentía desarrollamos. Porque cuando no vence el enemigo en medio de la adversidad y culpamos a Dios, tenemos ejemplos ahí como Job. Dios purifica nuestros corazones. Cuando nos conectamos, nos purifica y mata nuestro ego y dependencia de nosotros mismos. Escuche esto: si mi reacción es positiva, abriré más la Biblia en medio de la adversidad, porque es el único libro que te respuesta a todas nuestras preguntas. Además de ser el único libro que lleva a la gente al cielo. Ningún otro libro lleva a la gente al cielo. Y David lo sabía. ¿Y qué dice David? En el Salmo 18:6: en mi angustia me desconecté de Jehová. No, en mi angustia me conecté a Dios. Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Me gusta, David siempre habla de Dios como una posesión. Usted quizá habla de su enfermedad como una posesión. David, su orgullo y su posesión más alta era su Dios. La gente dice: mi enfermedad no tiene cura, no te va a dejar porque ya es tuya, y lo que es tuyo nadie te lo quita. Pero David decía en términos: mi Dios. Invoqué a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Bendito sea el Eterno. Iniciamos diciendo en Lucas capítulo 22: entonces ellos dijeron: Señor, he aquí ando a espada. Y él le dijo: basta. ¿Qué está pasando con Jesús? Jesús va a la cruz. Jesús está próximo a ser apresado. Jesús está próximo a ser golpeado. Pero era un hombre que, sin importar la adversidad, no se desconectaba de su Padre. ¿Alguien está aquí? Jesús siempre mantenía conexión con el cielo. Y los discípulos, conectados a la tierra, le dicen: ¿a quién no espera? Vamos a pelear. Jesús le dice: basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Me impacta la palabra como solía. O sea que la adversidad no cambió la agenda de Jesús. Y muchas veces la adversidad nos desconecta del cielo y cambia nuestra agenda. Y entendemos que no, que lo que estoy viviendo es suficiente para yo desconectarme del cielo y conectarme a la tierra. Y ese es el peor error que usted puede cometer. Usted tiene que mantenerse conectado al cielo como solía. Jesús no cambió su agenda. Me van a apresar, pero yo sigo con mi agenda de oración al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: oren, conéctense para que no entren en tentaciones. Al que no ora, el enemigo lo ataca con furor. Al que ora, lo ataca con furor. Pero hay una diferencia en la elección que cada uno hace: el que ora y el que no ora. El que ora de que lo atacan, el que no ora, el que no está conectado al cielo, desde que lo atacan, se humilla y cede la tentación al diablo. Para que se aliviane la tentación, hace concesiones con el diablo en el desierto. Está casi a punto de lograr lo que ha soñado toda la vida. Y el enemigo le hace una oferta por la presión y la toma. Entonces el que ora sigue conectado con el cielo, aunque lo vaya a lanzar al pozo de los leones. Porque en oración usted va a ser protegido
esposo de los leones. Y Jesús se mantenía, y saliendo se fue. Cuando llegó a aquel lugar, oren, un hombre preocupado por los demás, el que está conectado con el cielo, piensa menos en él mismo y más en los demás. Jesús tiene un problema aquí, es él que lo va, y él está pensando en decirle a otro que oren. ¿Tú sabes cuándo tú vas a resolver tu problema? Cuando dejes de pensar tu problema y el problema que tú tienes se lo resuelve a otro. Gloria a Dios. 400 intentados, a veces el enemigo nos descalifica. Cometimos un error y el enemigo quiere descalificarlo. Y lo vamos a ver aquí, que porque tú hayas cometido error, tú no estás descalificado. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. A David le dan 400 endeudados. David envuelve en hoja y él que tiene que motivar a los que están endeudados. David está en una cueva, le mandan 400 igual que él y peor que él. Y ese es el hombre que lo va a guiar. Ese es el hombre. Oye, a esos endeudados le llaman los valientes de David. Porque hay que ser valiente para estar aquí con lo que estamos viviendo. Ahí dice, y dice, como cuando llegó a verso 41, y se apartó de ellos distancia como de un tiro de arco y puesto de rodillas, oró. La norma, lo correcto, lo tradicional era orar de pie y con la mano levantada. Cuando usted ve que Jesús está orando en la tumba de Lázaro, así lo hizo. Aquí, de rodillas, significa la presión de la tentación que iba a tener. De rodillas, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí me impacta esto casi terminando, mis amados. Oiga lo que dice este verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo, no para ay Dios mío, aquí no te va a gustar. Aquí no te va a gustar, porque lo que queremos en la universidad es me vuelvo al médico que me quiten el dolor. Dame lo que sea, dame penicilina, dame mentol, dame saber, pero quítame el dolor. Pero lo espiritual es diferente. Porque lo que tú no resistes persiste y se repite. Yo te lo voy a decir de nuevo. Lo que tú aquí no resistes persiste y se repite. Alguien tiene que escuchar esto. Aquí, lo que tú no resistes, la prueba que tú no pasas, la vas a repetir. Tú vas a estar aburrida hasta que tú pases la prueba. Si tú no pasaste la prueba, de aquí va para el cementerio. Y del cementerio no te vuelvo a nadie. A nadie le han dicho, y yo te quiero mucho y te doy abrazo, y el pastor si me ama, o tú amas mucho al pastor, pero si me llevan al ingenio, tú me vas a dejar a ella y va a venir para atrás. Amén. Yo dije amén. Entonces, tú pones el tiempo. A Noé no le dijeron, construyeme el arca y tiene 2 meses para que la construya. A Moisés no le dijeron eso. A Noé, construye el arca. Cuando él terminó de construirla, entonces vino el diluvio, pero no tenía tiempo asignado para construir el arca. Tú eres que sabes, Dios, el tiempo que te toma o te va a tomar asumir la posición que Dios ya te ha asignado. Porque el problema de Dios no está con tu capacidad. El problema de Dios no está porque Él le dice a Moisés, ven, tú eres el hombre. Éxodo capítulo 3. Moisés dice, yo no sé hablar, dice, no hay problema. Te pongo uno que hable. Y como Aarón no fue una asignación de Dios, sino una escogencia de Moisés, Aarón fue más problema para Moisés, maldición que de bendición. ¿Escucharon? No fue una asignación de Dios, Aarón, sino una escogencia de Moisés. Porque Moisés le dijo, yo no sé hablar, yo tampoco poner uno. Aarón hizo el becerro de oro, Aarón lo murmuró, Aarón hizo que los hijos hicieran incenso, porque lo que Dios no te asigna y tú lo escoges, te va a dar problema. Pregúntale a Abraham con Lot. Abraham, Lot no fue una asignación de Dios, fue una escogencia de Moisés.
A veces nosotros escogemos, no es Dios que asigna. Y trata de que sea Dios que asigne gente. Y no que tú lo escojas. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Y aquí me marcó ¿por qué? Porque dice que el ángel se apareció no para librarle la prueba, mamita, no para alejarle la prueba. ¿Qué fue lo que hizo el ángel? ¿Vino para qué? Para fortalecerlo. Dios mío, fortalecerme. Qué miedo hoy, diga fortalecerme. Para que se moleste el portero del infierno. Estamos aquí, la palabra gobierna, sobre todo principado. No vino a quitarle la prueba. El Hijo de Dios ora, Señor, yo no quiero esta prueba. Y él te dice, espérate, que no se haga mi voluntad. Mi voluntad es que tú pases ese proceso. Mi voluntad. Pero algo que marca mi vida es la palabra que está en Lucas 22:31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Escuche, ¿a quién pidieron para zarandear como a trigo? Al que tenía el llamado. Ay, Gloria a Dios. al que iba a seguir los pasos de Jesús. ¿De qué prueba te quejas? Si tú eres un elegido especial de Dios. Y está diciendo aquí, escuche, que Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Y creo eso. Yo he orado al Padre, no para que te quite la adversidad y la prueba, sino para que tu fe, porque eso es lo que le diga el diablo, tu fe. Tú estás aquí por fe, tú sigues creyendo por fe, tú sigues adelante por fe. ¿Alguien está aquí? Y él dice, yo he pedido al Padre que tu fe no te falte, no que te quite la prueba. Porque esa prueba después, más adelante, son las señales que tú le vas a mostrar a tus hermanos para confirmarlo. ¿Alguien está aquí? ¿Qué es zarandear? Sacudir fuertemente, probar, afligir. En un sentido bíblico, escuche esto, proceso de prueba espiritual y purificación, donde la adversidad busca debilitar tu fe. Pero Dios interviene para fortalecer y santificar al creyente para un servicio mayor. Si tú has fallado, tú no estás descalificado. El enemigo quiere descalificarte y te quiere tener retenido en una silla ahí, con el argumento y no con la evidencia de que ya eso cambió. ¿A quién retiró el enemigo? Al hombre del ministerio, a Pedro. Y Pedro fue descalificado porque negó a Jesús. Pedro no fue descalificado, al contrario. Pedro fue el hombre. No, yo no sé si por eso es que acababa el mundo. El endemoniado Gadareno, fue el que promocionó a Jesús. El que dijo, venga, y le contó. La mujer samaritana, esa fue la que tenía 5 y no la que no tenía ni uno, fue la que llevó el mensaje de la salvación. Entonces aquí un error no te descalifica. Al contrario, eres valiente cuando me envuelto en cosas. Y él te dio el valor de reconocer que no andaba bien y de que mi ministerio va a ser puesto al servicio del Rey que me llamó. Cuando yo entiendo que lo que tengo no es mío, ¿cómo fui modificado hoy en la adoración al Señor? Dígame fuerte. Fuimos edificados. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que todo argumento que el enemigo quiere traer sea derrumbado por medio de evidencias. Gloria a Dios. Pero Él no quiere tener retenido en el error pasado y nos desconectamos del cielo. Él no quiere, y por eso Pablo lo establece
perfectamente y dice: yo ciertamente, escuchen, usa la palabra ciertamente, olvido lo que queda atrás, prosigo a la meta, me tiendo hacia adelante. El enemigo no quiere que tú te tiendas. Él quiere que tú te quedes pensando en los errores tuyos y te argumenta en tu mente: tú estás descalificado. Y yo le digo: descalifica a David, y Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. Descalifica a Pedro, que lo negó, y fueron hombres y mujeres que hicieron diferencia en el reino. Entonces, lo que quiero es resumir de cuenta, eso está aquí. La adversidad viene a probar tu fe. Y dice el verso 44 de Lucas 22, último verso: y estando en la agonía, escuche esto, la palabra agonía, ella ya, cuando la gente está agonizando, le compra la caja antes que se muera. Y nunca haga eso con nadie. He visto muchos agonizando que han enterrado lo que lo están cuidando. Deje que viva bien trabajo. Diga que voy a comprar la caja. Hasta la hora de velorio no se sabe quién es él. Y a veces estamos enterrando a la gente estando viva. Y yo conozco gente que le enterramos a otros que estaban muy saludables y ellos estaban así agonizando. Porque el día y la hora Dios la tiene. Y dice la palabra: estando en agonía. Escuche esto, Pastor Roberto, qué hombre más hombre nuestro Jesús. Por eso es que es digno de toda la gloria. Él es digno de toda la honra. Él es nuestro papito lindo. Él es nuestro Salvador. Él es todo nuestro mejor amigo. Estando en agonía, oraba más intensamente. En medio de su adversidad, en medio de su agonía, él oraba más intensamente. Era su sudor como grande gota de sangre que caía hasta la tierra. Yo no sé qué cambia tu gente. Yo no sé qué te desconecta del cielo. Pero yo vengo a decirte que esta mañana que ningún proceso que tú estés viviendo, pastor, usted no sabe lo que estás viviendo. Tú no sabes lo que está viviendo tu hermano tampoco, de lo que están viviendo los pastores. Yo vengo a decirte que por nada en el mundo te desconecte del cielo. Porque en el cielo es que se da la orden para que se ejecute en la tierra. Quien dio la orden para que José fuera gobernador no fue el faraón, fue Dios. Porque si hubiera sido cuando José le dice al copero, entonces la gloria era del copero y no de Dios. Dios está preparando algo para ti en el 2026. Ministra, en la oración de ser ministra, decía que tus hijos no serán esclavos. Y eso no es una canción por cantarla, sino que cuando te va el Salmo 37, 25, un hombre como David, que lo vivió todo, dice: miren, yo fui niño y ahora yo soy viejo. Y desde mi niñez a mi vejez, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga el Padre. Tus hijos no serán esclavos. Y tú no vas a deber ser padre. Pero para eso, para creerlo, tienes que estar conectado con el cielo. Verás que cuando te conectes con el cielo, la cosmovisión, las cosas que tú ves de una forma, la verás de otra. Tú verás a Goliat, que no es tan grande. Todos veían el tamaño de Goliat porque estaban desconectados con el cielo. Pero David no vio a Goliat, sino la grandeza de Dios que él le servía. Yo sé que estamos en tiempos de crisis. Yo sé que es un tiempo donde tú quieres abandonar. Y yo te pregunto a ti ahora: si te quitan el evangelio, ¿a dónde tú vas? Si te quitan a Cristo, ¿quién tú eres? Ponte a pensar un segundo ahí. Si te quitan a Cristo,
¿quién puede? Lo único que le da valor a nuestra vida se llama tener a Cristo. Por eso los ataques cambiaron hacia ti. Tú eres una don nadie y yo un don nadie antes de venir al Evangelio. Ahora somos el foco de observación. Todos nos están observando. Todos dicen que eres evangélica. Todo el mundo está sobre nosotros porque Cristo cambió nuestro valor. La palabra de la samaritana no valía 5 pesos hasta toparse con Jesucristo. Cuando tú te vas a Juan, capítulo 4, verso 39 dice: y muchos de los samaritanos creyeron en la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo. Cristo le añade valor a tu vida. Cristo no le resta valor. Y es por eso que en estos tiempos tan difíciles, todos los días debemos conectarnos con el cielo. ¿Cómo me conecto con el cielo? En oración y en humildad. Dios te bendiga, iglesia. Amén.